Buenos días a las personas que se van conectando. Muchas gracias a todos por tu asistencia. Eh, Estamos ya en un evento que es habitual entre Consorcio Tech y Sony, que es la certificación de video profesional de Sony, con el gran Gonzalo Gamio, que ya nos ha brindado esta capacitación en 3 ocasiones. La segunda vez que lo hacemos en Colombia, la primera vez fue entre septiembre y octubre del 23. Exacto. La segunda vez fue el año pasado en México y esta es la tercera vez. Vamos a tener hoy la sesión virtual, que es la primera parte de la certificación de video profesional de Sony. Eh, Presentada por Gonzalo. Gonzalo es el Product Marketing Manager de Sony América Latina. Es comunicador audiovisual, máster en marketing y dirección comercial, Sigma Green. Tiene 22 años en Sony, inició en el 2001 y desde el 2012 trabaja como Product Marketing Manager para toda la región desde Miami, pero viaja por todo lado dictando Sí. sus capacitaciones y prestando servicio técnico. Ahorita ya le doy la palabra a Gonzalo. Ha desempeñado funciones gerenciales en el área comercial y de marketing para luego especializarse como Product Marketing Manager y Sales Support Engineer de las líneas de productos cinematografía digital, cámaras profesionales, professional display, cámaras robóticas, audio profesional, productos médicos, es decir, muchísimos productos. Casi todo. Entonces, bueno, ahí los dejo con Gonzalo y quedan en buenas manos. Muchas gracias a todos, Gonzalo. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Qué bueno estar haciendo esto otra vez. Los saludo, amigos míos. Algunos ya seguro me deben conocer, otros no. Y bueno, lo primero es comentarles que esta certificación básicamente busca poder nivelar algunos conceptos. Yo sé que tenemos canales o usuarios, integradores que son súper expertos, pero también a estos mismos canales o otros canales nuevos o integradores que están, o usuarios incluso finales que están interesados en tener un barniz, por decirlo así, respecto a ciertos conceptos de tecnología audiovisual. Esta certificación creo que ayuda bastante, tanto como para refrescar ciertos conceptos como para poder ir integrando algunos conocimientos nuevos a vuestro acervo intelectual. Voy a cortar la cámara porque no hay nada más, no hay nada bonito que ver aquí y así nos concentramos en la presentación. ¿Dónde está la barrita para poder bajar esto? Acá está, a ver, en un segundo, que mi PowerPoint está un poco loquito. No sé si ustedes me pueden sacar la cámara desde allá, desde la sala de control, porque no me está funcionando la barra. Ahí está, ya, ahí la encontré. Listo, perfecto. Nos vamos entonces. Bueno, como les comentaba, esta es la certificación nivel 1, donde vamos a ver ciertos módulos con cosas bastante básicas, o más que básicas, de base. Primero serían los principios básicos de video. Aquí tenemos lo que llamamos la señal de video compuesta. Y partiendo por la definición más primigenia de video o video, como le dicen en España, viene del latín videre, o sea, yo veo. Esta señal de video está formada por, como dice ahí, por líneas agrupadas en varios cuadros o dos campos, sobre todo la señal de video compuesta interlaceada, que nos va a generar un cuadro en la que vamos a ver una imagen concreta. Y esta señal, como ven ahí, está compuesta por 3 ítems: luminancia, crominancia y sincronismo. La luminancia es el componente de la señal de video que contiene la información de luz o brillo. Crominancia, como su nombre lo dice, tiene la información respecto del color. Y lo sincronismo también nos ayuda a que esta señal se vea de manera correcta, sincronizada y nos dé la capacidad de servir la lectura vertical y horizontal. Y abajo pueden ver algunos instrumentos, por ejemplo, un monitor de forma de onda que está en el centro, un vectorscopio que está al lado derecho y al lado izquierdo hay una representación de cómo se ve
esta onda o esta señal de video y cuáles son sus partes, lo que significa la parte del blanco, el negro, etcétera. No es lo que vamos a entrar a ver ahora, pero básicamente es para que visualmente puedan ver cómo cómo se ve una señal de video. Entonces tenemos la señal entrelazada. Cuando ustedes ven que dice en 1080i, por ejemplo, 5994i, quiere decir que está interlaceada. Y aquí vamos a leer las líneas en dos campos, un campo par y un campo impar. Primero es el campo impar, después el campo par, que va a leer de manera, como lo dice, interlaceada. Lee primero las líneas impares, luego las pares, esos son los dos campos, y eso genera un cuadro. ¿Okay? Esto lo hace también mucho más efectiva, podemos decir que en términos de ahorro de espacio, o también cuando usamos un espectro radioeléctrico que está bastante limitado, es mucho más eficiente enviar estas señales de manera interlaceada. Y progresiva, como tal lo dice su nombre, va leyendo progresivamente una línea secuencialmente a la otra. Entonces ahí pueden ver cuáles serían las ventajas y las desventajas. Básicamente ahora todo lo que vemos muchas veces ya en nuestra computadora o vemos en nuestros televisores a través de las plataformas, todo lo que vemos ahí es progresivo. Lo que se transmite muchas veces por eh, televisión aérea, sobre todo analógica, sigue siendo interlaceada. Muchos canales siguen trabajando parte de su producción en interlaceado. Así que son dos maneras de exploración que siguen coexistiendo. Y aquí entramos un poco a ver de manera bastante general la diferencia entre una señal de video analógica versus la digital. Entonces aquí pueden ver que la señal analógica es de tipo continua, o sea, es una representación infinita de puntos, pero también tiene sus pequeños problemas. Sí sufre inducción de ruido. No sé si se acuerdan cuando, no sé, para los quizás los que tienen más edad o más o menos de mi generación, que si tú tenías un cable RCA de audio y video y le quedaba otro cable encima, un cable eléctrico, había inducción de ruido y se empezaban a ver algunas rayas en la pantalla. O también cuando pasaba que prendías la licuadora y también se empezaba a contaminar la imagen. También tenemos pérdida de generación. Para los que se acuerdan de los cassettes VHS o de los cassettes de audio, cada vez que iba copiando o sacando una generación tras otra, empezaba a haber cada vez más ruido en el audio y cada vez menos calidad en la imagen. Es lo que sonaba el famoso hiss, que es como ese tss, que algunos le decían que era como estar friendo papa frita, que se escuchaba y cada vez se escuchaba con menos definición el audio. Y también, dependiendo del soporte, o sea, el tipo de cinta que ocupábamos, una cinta normal o una de cromo, una de metal, por ejemplo, en el caso del audio, sí tenía un cambio en la calidad del soporte. ¿Okay? Entonces, para los que somos básicamente nacidos en los 70, nos tocó buena parte de nuestra niñez y adolescencia en un mundo totalmente analógico, pero ya entrando un poco más a la adultez, empezamos a estar en ese cambio de generación de lo analógico a lo digital, que creo que fue muy beneficioso porque nos permitió entender, comprender y utilizar tecnología de ambas generaciones. Ahora todo es digital, básicamente los chicos ahora nacen como nativos digitales hace una generación más o menos, luego que también hace más rápido aceptar e incorporar estas nuevas tecnologías. En el caso de la señal digital, es una señal discreta, que son valores concretos representados a través de números ceros y unos, un código binario. El cero es infinitamente cero, el uno es infinitamente uno, por lo tanto, no sufre inducción de ruido porque no lo entiende, no es capaz de interpretarlo. No hay pérdida de generación, dado a que lo que estoy copiando son básicamente ese mismo tren de ceros y unos. O sea, si yo copiaba un CD o un minidisc, por ejemplo, para los que alcanzaban a conocer el minidisc, la copia era exactamente igual a la fuente. Y no cambia la calidad por el soporte porque básicamente son siempre datos. Es lo mismo dato si está guardado en un disquete, en un CD, o en un sistema magnético óptico, etc.
Entonces, terminando esa parte muy, muy general de introducción, vamos a una parte que muchas veces no... Hay mucha información, pero muchas veces no se condensa para poder explicarla o hacerla llegar de manera más concreta respecto a la cámara, o sea, el ojo humano versus la cámara. Vamos a ver algunos poquitos fundamentos de óptica geométrica, más que nada para tener un entendimiento de que estos fenómenos existen y pueden impactar, digamos, la calidad final de nuestro producto audiovisual. Y también vamos a hablar levemente del efecto Moiré, que cada vez se va haciendo más importante y tiene más presencia, sobre todo en los ambientes de producción virtual. Que eso no lo vamos a tocar en esta certificación como tal. Perdón. La producción virtual es un universo en sí mismo. Puede ser que yo toque algunos puntos más bien como refuerzo de lo que estamos hablando, pero no es parte importante de esta presentación. Entonces, la cámara versus el ojo. Partamos por ver la estructura del ojo humano. Es el órgano, por supuesto, que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Entonces, básicamente lo que hacemos es convertir o transformar la energía lumínica en señales eléctricas que se envían al cerebro a través del nervio óptico. Dentro de nuestro ojo tenemos dos elementos que son los conos y los bastones, lo- los que nos van a permitir detectar el color y las variaciones de brillo y contraste. ¿Ok? Los bastones son o sea, los conos son los que se dedican al color y los bastones a distinguir el negro, blanco y los distintos grises. Los conos están más agrupados al centro del ojo y los bastones están más en la periferia. Y tenemos más bastones que conos. Entonces, ¿cómo ve el ojo? Básicamente, el que ve es el cerebro. ¿Mm? Nosotros cuando recibimos la señal lumínica y pasa a través del ojo, queda proyectada invertida en la retina y es el cerebro el que la pone patas para arriba, como diríamos en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, esa es la manera funcional estructural del ojo respecto a la luz y cómo generamos la imagen. Entonces, algunas diferencias importantes respecto del ojo y la cámara son el ángulo de visión, la resolución y el detalle, y la sensibilidad y el rango lunar. Entonces, estos serían los tres puntos más importantes en términos de diferencia entre el ojo y la cámara, y que también hay ciertos desacuerdos, y es donde más se trabaja. Recuerden que, digamos, el ojo humano es más bien subjetivo y la cámara es totalmente objetiva a la interpretación y conversión de señales lumínicas a señales eléctricas que vayan finalmente al procesador, que en nuestro caso sería el cerebro. Entonces, con las cámaras, como ven ahí, determinamos esto por la distancia focal del lente y también sumamos al sensor. Entonces, estas longitudes o distancias focales van a ser distintas dependiendo del tipo de lente. Algunas van a ser fijas, otras van a ser variables, y eso va a determinar cómo vemos o cómo representamos finalmente la imagen. Ahí pueden ver algunas características que, dependiendo del ángulo de visión o entre un lente amplio y un lente telefoto, vamos a tener diferentes resultados respecto del encuadre, incluso de la profundidad de campo o el bokeh, que hablamos que es cuando se ve difuminado el fondo o más borroso. Entonces, como dice aquí, que lamentablemente nuestros ojos no son tan sencillos. Nosotros tenemos aproximadamente 22 milímetros de longitud focal, pero eso, como ven ahí, es un poquito engañoso porque obviamente la parte trasera, la parte posterior del ojo está curvo. Ajá. Y la periferia del ojo, donde están los bastones, como les comentaba anteriormente, es progresivamente con menos detalle, porque los bastones, como les decía, están más bien adaptados para detectar los cambios de luz o ver o percibir movimientos
que van por la periferia del ojo. Esto, ejemplo clásico, es que si ustedes están caminando por el bosque de noche, van a empezar a ver lo más probable más bien en blanco y negro, y van a poder detectar mayor movimiento por la periferia de vuestros ojos más que en el centro. Eh, Me han comentado algunos eh, oftalmólogos expertos en la materia, debido a que como manejo la parte médica, me ha tocado estar con ellos en varias oportunidades, asistiendo en cirugías o en ajuste de monitores y cámaras. Y ellos me contaban que habían ciertos elementos evolutivos, por ejemplo, en por qué los bastones permiten hacer esta detección de movimientos periféricos. Algunos sostienen que era porque en cierto momento nuestros antepasados tenían que competir por las mismas presas que, por ejemplo, con un diente de sable, el tigre o león de diente de sable, los cuales consideraban al humano también una potencial presa. Entonces, al ver de noche, sobre todo cazando, el percibir estos animales que pudiesen ser posible amenaza era más fácil por la periferia del ojo, dado que estos animales eran de emboscada, saltaban por el lado hacia la persona. Puede ser una historia que me comentaban estos oftalmólogos de manera fabulesca, solamente para hacer una representación, pero evolutivamente tendría sentido lo que ellos me comentaban. Y también nosotros percibimos combinando la focal de ambos ojos. Entonces aquí pueden ver que el ángulo de visión está de 120 a 200 grados y el área de solapamiento entre los dos ojos es de 130 grados. Pero, como ven, el ángulo de visión central, que es el que está en nuestro centro de atención o donde se impacta nuestra percepción, es bastante más limitado. Por lo tanto, podríamos decir, y como está acá en la información, que si captamos un objeto sin mover los ojos, estamos cerca a un lente de 50 milímetros, aunque se calcula que 43 milímetros sería lo más exacto de una cámara de fotograma completo, full frame. Entonces, la resolución y detalle también está implícita y es muy importante porque lo que nosotros buscamos es tener siempre en el centro del ojo o en el centro de lo que estamos mirando la mayor resolución y detalle, porque básicamente vamos haciendo una cosa a la vez y si tuviésemos toda la capacidad óptica con una resolución completa o homogénea en todo el ojo, probablemente no podríamos desarrollar ningún centro de atención para poder desarrollar ciertas tareas que son obviamente indispensables, por ejemplo, la cacería, concentrarse para poder construir alguna herramienta o arma de cacería, y que hubiese tenido realmente un impacto en nuestra evolución. Entonces, nosotros, si bien tenemos la visión central 2020, es por ciertos momentos que nosotros tenemos esa gran resolución. ¿Okay? El ojo es capaz de percibir detalles comparables a una cámara de 5 a 15 megapíxeles cuando estoy mirando básicamente al centro. Entonces, ahí hay una diferencia importante respecto a la cámara que se da por la parte de la resolución y el detalle. También lo que nosotros hacemos es captar áreas de atención. Ya nosotros necesitamos captar o leer una imagen con ciertas áreas de atención para tomar finalmente decisiones instantáneas respecto de lo que estamos mirando. Como ven ahí, si veo un par de guepardos, voy a tener que mirar ciertas áreas de atención, en este caso la cara, el pelaje y la zona inferior de las patas de un guepardo para tomar una decisión rápida y entender si solo me está mirando o se está preparando para atacar. Entonces, como no tenemos, porque si tuviésemos una resolución completa de todo el cuadro, probablemente nos costaría centrar la atención y tomar decisiones rápidas, concretas y que sean útiles. Entonces, como ven, el tipo de visión, como ven ahí está la parte de asimetría, nosotros vemos mejor hacia abajo en el plano focal, lo que se llama visión primaria, que hacia arriba. De hecho, nuestros ojos cuando descansan siempre están mirando de la línea central hacia abajo y
y la sensibilidad va más hacia las direcciones externas, hacia afuera de la nariz, más que hacia el centro. ¿Ok? Y cuando tenemos muy baja luz, con luz de luna o estrellas, como dice ahí, nosotros ya tendemos a ver en blanco y negro porque estamos utilizando más los bastones, que son más sensibles, respecto de los conos. Hay un experimento que se hizo en la cual le preguntaban de día, llevaban personas por parque y decían, mire, ¿de qué color es el árbol? ¿De qué color es el tronco? Café. ¿Y de qué color es el follaje? Verde. Y así iban básicamente haciendo preguntas que son de perogrullo, y de noche le llevaban a otra parte del parque y le preguntaban lo mismo, ¿de qué color es el árbol? Y te decían, bueno, tronco café, hojas verdes. Y resulta que estos científicos habían pintado los troncos azules y habían tirado pintura anaranjada, si no me equivoco, al follaje. Pero la gente seguía interpretando que era café y verde, aunque en realidad estaban viendo prácticamente en blanco y negro. Así que se puede engañar a la vista. Otra cosa es el rango dinámico. Si nuestro ojo hasta ahora tiene más pasos de diafragma que una cámara, estaríamos sobre los 24 stops. Eh, Me imagino que tal como estamos avanzando, en algún momento podremos alcanzar o quizás superar esta sensibilidad o este rango dinámico en las cámaras a través de los sensores. Y eso lo hace hasta ahora muy superior que la cámara. Ahora bien, la cámara tiene otras características de sensibilidad y de poder, por ejemplo, detectar o hacer un freeze motion de un cuadro, o tener también mucha sensibilidad en dejar abierto por mucho tiempo el iris para captar una imagen con mucho más detalle. O sea, por nosotros, porque por más que miremos hacia la Vía Láctea un buen rato, no vamos a poder captar o retener esa imagen tal como lo hace una cámara. Pasando rápidamente y superficialmente por los principios de óptica, este es el comportamiento que presenta la luz, ¿ok? Se divide en tres grandes bloques: la óptica geométrica, que es la que básicamente más nos atañe, que más nos afecta. Después está la óptica ondulatoria, que es fenómenos de difracción, polarización, ¿ok? Que respecto al comportamiento ondulatorio de la luz. Y la óptica cuántica, que eso en realidad es solo para describirles que existe, pero en realidad no tiene ninguna aplicación activa o real en lo que estamos haciendo. Entonces, las dos más importantes que nosotros vemos es básicamente la reflexión y la refracción, que es cuando incide un haz de luz en un ángulo, en un objeto y rebota en el mismo ángulo de salida. Y la refracción, que es cuando pasa un rayo a través de otro material y este cambia su ángulo. Esto es básicamente como cuando ponemos un lápiz dentro de un vaso de agua, un vaso con agua, vemos que la imagen del lápiz va en otro ángulo respecto al ángulo de entrada de este objeto. Esto importa porque eso a la larga va a jugar un papel importante en cuán definida va a ser la óptica o si va a contener algún tipo de aberración geométrica. ¿Ya? Esos son los defectos que podemos tener, sobre todo los más comunes son el astigmatismo, la aberración cromática y la distorsión o aberración geométrica, que en el fondo van ligadas a la calidad del lente, a la cantidad de elementos que tenga un lente, e incluso cómo hemos tratado este lente y si está funcionando de manera correcta, que no haya ningún movimiento de estos elementos internos. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Tenemos usuarios o, peor aún, tenemos integradores o canales eh, que venden una cámara nuestra, pues les pongo un ejemplo, una Sony FX6 y una FX3, pero le están recomendando al cliente lentes que son de muy baja calidad respecto a la calidad que tiene la cámara y su sensor. Y eso a la larga entrega imágenes que van a estar muy por debajo de la expectativa de lo que el cliente quiere y le va a ser bastante más difícil poder enfocar o sacar el resultado estético que él quiere. Si bien existen ópticas, tal como los cinematógrafos, mucho
hablan o se refieren a. Hay lentes que tienen más o menos carácter, lentes que tienen un color distinto. Son a veces apreciaciones bastante subjetivas, pero que sí tienen un impacto real bajo estos conceptos en lo que se quiere mostrar en una obra audiovisual. Por lo general, tenemos los lentes de televisión, de broadcast, que usan mucho la montura llamada B4, en los cuales tenemos dos grandes participantes, que es Fuji y Canon. Son básicamente los estándares para lentes de broadcasting, tanto lente de caja como lente normal. Después tenemos los lentes de fotografía o fotografía/video, que son los lentes que tenemos también casi todos los fabricantes, en el caso de nosotros de Sony, la famosa montura E, siendo que también estamos desarrollando, tenemos ya un modelo de lente que se considera lente tipo cinematográfico en la montura E. Y después están los lentes de cine puro y duro, que por lo general tenemos los objetivos primarios, que son lentes de distancia fija, un 35 milímetros, 50, etcétera. Y también contamos con los lentes de distancia focal variable, que le llamamos también zoom. En los lentes de cine, la montura estándar que se utiliza básicamente para todos los fabricantes es la montura PL. Hay otras monturas más, LPL, así como también la montura E. Por ejemplo, tenemos dos fabricantes que son Zeiss y Cooke. Son dos marcas de lentes de cine muy reconocidas que tienen algunos modelos ya con la montura E, que es específico para nuestras cámaras. Entonces, eso también, nota al pie de página, hace que Sony sea una marca que no solamente trabaja con lentes Sony, con nuestra montura, sino que también tenemos terceros, sobre todo en la parte de cine, marcas muy reconocidas que están haciendo lentes para nuestra montura. ¿Ok? Y la montura E también, porque es una tecnología de montura abierta, tenemos otros fabricantes para fotografía o fotografía y video, eh, como Tamron o Sigma, que hacen también lentes para nosotros, para nuestra montura. Y obviamente en los lentes fabricados por nosotros, los lentes Sony y también estos lentes de cine, tanto Zeiss como Cooke, en el caso de los que tienen montura E, eh, son lentes de altísima calidad, con elementos de primera categoría, los cuales van a asegurar una calidad de imagen que va en directa relación a lo que el director de fotografía está buscando respecto al resultado. Hay lentes, sobre todo en la parte de cine, que son más quirúrgicos o clínicos, son lentes muy prístinos que no agregan ningún tipo de color o de distorsiones, y hay lentes que tienen más tendencia a ciertos tipos de colores, flare, tipos de halo, e incluso con algunas distorsiones en sus orillas, en la parte externa del lente, que también generan un tipo de imagen muy especial, que en el caso que el director de fotografía o el director lo requiera, va a entregar cierto carácter a la narrativa audiovisual. Por otra parte, para nosotros poder ver lo que vemos, tenemos que entender que la luz visible está dentro de un espectro electromagnético. Aquí está básicamente todo el espectro electromagnético que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Esto se mide en longitudes de onda en nanómetros. Aquí pueden ver en esta representación, que es bastante llena de números, cómo vamos desde izquierda a derecha, pasando de los rayos cósmicos, gamma, rayo X, ultravioleta, y del lado derecho al izquierdo, las frecuencias de onda media, larga, UHF, VHF, radar e infrarrojo. Vemos que en este pequeño pedacito que está al centro, acá, está el espectro visible por el ojo humano. ¿Ok? Esto, como podrán inferir, también tiene podríamos decirlo, una explicación, una base evolutiva. Imagínense ustedes lo que sería para nosotros poder ver todas estas señales, poder verlas como algo concreto. Imagino yo que hubiese sido bastante, o sería bastante complicado subsistir mirando rayos cósmicos, los gamma, los rayos X, mirando todo este tipo de frecuencias
o longitudes de onda al mismo tiempo. O sea, sería prácticamente imposible poner atención en algo. Por eso nuestro aparato visual, básicamente como para todos los, o la gran mayoría de los mamíferos, está ajustado acá, ¿ya? En esta pequeña parte de todo el espectro está el área que nuestros ojos pueden percibir, obviamente, los colores. Hablando también de estos problemas o aberraciones, como les comentaba, está el famoso efecto Moiré, que no es otra cosa que cuando para ponerlo de manera sencilla y que se entienda, dos patrones uno encima de otro. No sé si les ha pasado que de repente tienen algunas unas cortinas que son estas cuadriculadas que dejan pasar un poquito de luz y fuera de la ventana hay un mosquitero, por ejemplo, con una malla mucho más delgadita. Cuando miran a través de las dos ven que hay como cierto movimiento. ¿Qué es lo que se percibe aquí al lado derecho? Y eso se ve a los que han visto pantallas LED o backgrounds en broadcast o incluso transmisiones en vivo donde existen estos displays, que se genera este efecto. ¿Okay? A veces se acercan incluso la cámara de su teléfono al televisor o alguna pantalla Large LED, van a poder también verlo ahí en vivo y en directo. Mientras más grande sea el pitch, o sea, la distancia entre píxeles en un volumen LED y más resolución tenga el sensor de la pantalla, voy a tener una percepción mayor del moiré. O sea, tengo un patrón muy finito, que es el de nuestra cámara, sobre un patrón muy espaciado, que sería el de este volumen LED. Entonces, otra cosa importante que nos topamos día a día, y aquí es donde entro tangencialmente a hablar un poco de producción virtual sin tener ningún contenido aquí para mostrarle, dado que ese es otro universo. Para hacer producción virtual, lo que llamamos AR/VR, Mixed Reality, In-Camera VFX, etcétera, que son distintas técnicas básicamente sobre el mismo principio, nos hemos dado cuenta, como Sony, y en mi caso, apoyando a desarrollar el proyecto, que muchos usuarios eh, compran sin saber o sin estar completamente orientados volúmenes LED. Llamamos volumen LED a la pantalla LED o Large LED. En el caso de Sony, nuestro volumen LED se llama Crystal LED o C-LED, que tiene dos modelos, el Verona y el Capri, para que lo tengan en cuenta si alguno de ustedes tiene algún proyecto. Nuestras LED están preparados y diseñados para trabajar en estos entornos. Como ven acá, nos ha pasado que algunos clientes, o más de los que quisiéramos, están comprando cualquier tipo de volumen LED, de esos que se usan para retail en las tiendas o para los avisos camineros, los que están en exterior arriba de los edificios, los cuales no están preparados en estricto rigor para trabajar en estos ambientes, incluso desde el punto de vista técnico. Y ahí muchas veces se malentiende y se prefiere privilegiar el costo antes que el resultado. ¿Y qué es lo que nos pasa? Como la cámara es el último o primer elemento de esta cadena, depende de cómo lo quieran ver, muchas veces tienden a culpar o responsabilizar a la cámara de que se están generando este tipo de artifacts o efectos visuales. Entonces, va mucho más allá que solamente un tema de posicionar la cámara o tener estos patrones. Y existen algunas técnicas para subsanarlo, pero no siempre se puede lograr al 100%. Una es, como ven aquí, cambiar el ángulo de la cámara. Eso nos permite que al angular la cámara podamos ir disminuyendo esa superposición y muchas veces tiene un nivel rápido de efectividad. Otra es ajustar la distancia focal de la cámara. Nos pasa muchas veces que en la pantalla el volumen LED tiene un pitch muy grande, digamos 3.6 milímetros. Digamos, una pantalla con un pitch de los que se usa para producción virtual generalmente está bajo los 2.5, muchas veces en 1.2, 1, 2.0, 2.3. Y eso va a determinar a qué distancia debería estar dependiendo del pitch, yo tengo que definir cuál es la distancia a la que puede estar el sujeto.
para ir evitando ese efecto Moiré. Mientras más pequeño el pitch, más cerca podría estar de este volumen. Mientras más grande el pitch, debería estar más lejos. Y lo que ocurre a veces es que hacen el punto de enfoque directamente en la pantalla en vez del sujeto. Y eso sí o sí te va a dar un efecto Moiré. Entonces, también hay que jugar ahí con el iris, con la obturación, para ir viendo cómo genero probablemente mayor bokeh que, que un plano tan a foco completo o a campo completo. Entonces, básicamente son técnicas que se utilizan para ir eliminando el efecto Moiré. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras herramientas para Virtual Production. No sé si lo saben, pero prácticamente todos estos ambientes virtuales para producción virtual o in-camera VFX se generan en Unreal Engine, que no es solamente un motor para generar videojuegos, sino que también es para crear estos ambientes. Nosotros tenemos o hemos desarrollado la capacidad de tener un plugin dentro de Unreal que puede emular ciertos modelos de nuestras cámaras. Por ejemplo, las cámaras de cine como la Venice o la Burano, la FR7, etcétera, y cámaras de televisión como las HS 3500, 5500, que son cámaras de alta gama. Y nos va a permitir en este ambiente virtual poder detectar anticipadamente en qué distancia se podría generar el Moiré, lo que llamamos alerta de Moiré. Esos datos después los exportamos, los llevamos a la cámara real y ya desde la previsualización podemos saber a qué distancias tendríamos estos posibles efectos de Moiré y no tenerlos y por lo tanto no tener que corregirlos en postproducción, lo que termina incrementando mucho los costos de la producción. Perdón que me vaya un poco por ese lado, pero es para explicarles de manera un poco más holística o más expandida respecto a este tipo de efectos que se da. El Moiré se les va a dar tanto en una producción de televisión, de un programa de concursos con un volumen LED atrás, así como también en una producción de Hollywood, si no se tienen estos recaudos. Entonces, pasando aquí al módulo 3, vamos a ver, como ven ahí, un poco de sensor, espacios de color, High Dynamic Range, HDR, interfaces y códecs. Entonces, ¿qué es un sensor? Básicamente es el dispositivo que toma la luz que viene a través de la lente, llega a este sensor y la vamos a convertir en voltaje para ser procesada. Dentro de las tecnologías de sensor tenemos los CCD y los CMOS. Prácticamente hoy día todos los sensores que usamos son CMOS o MOS o de esta categoría. Y los principales tamaños son 35 milímetros full frame, APS-C, Super 35, 1 pulgada, 2 tercios y media pulgada. ¿Okay? Aquí lo pueden ver en representación en nuestras cámaras cuáles son los tamaños de sensores que estamos ocupando. En algunos modelos de cámara usamos un solo sensor y en otros modelos de cámara usamos 3 sensores, uno rojo, verde y azul. Y aquí al lado derecho pueden ver una representación, digamos, agnóstica de los tipos de sensores o tamaños, dependiendo incluso de la cámara, de la marca, etcétera, pero la función es exactamente la misma en todos, o sea, todos buscan hacer el mismo proceso. En el caso de nuestros sensores Exmor R, que son CMOS, y el nuevo Exmor RS, lo que buscamos de manera simple, para que se entienda de manera bastante rápida, es aprovechar al máximo la luz. Al aprovechar al máximo la luz, vamos a tener una mejor descomposición de ella, vamos a tener una mejor imagen cuando recomponemos nuevamente esos datos. Ahí tenemos parte de lo que afecta al rango dinámico, la sensibilidad, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en nuestro desarrollo propietario, ustedes deben saber que Sony es básicamente el mayor desarrollador de sensores para imagen en el mundo. Tenemos bastante ventaja en desarrollo respecto a los otros competidores. Incluso nosotros vendemos el sustrato o la base de nuestro sensor a otras marcas para otro tipo de uso. Por ejemplo, las cámaras de retroceso de los autos. Gran cantidad de las marcas usa sensores Sony para las cámaras de los autos. Y esto viene también porque hemos hecho un gran desarrollo desde las cámaras de televisión, ¿ya? Y eso ha ido
migrando hacia las cámaras de video y también hacia las cámaras de cine. Entonces, como ven ahí, lo que buscamos en un sistema de sensores como el nuestro, que es retroiluminado, es que tenemos la circuitería por detrás de los receptores o los fotodiodos. Por lo tanto, está llegando, digamos, el total de la luz a través de cada uno de los píxeles o cada uno de los sensores. En cambio, los sensores, aunque sean CMOS o de la tecnología MOS de otros fabricantes, al tener el cableado por delante, hace que ingrese menos luz, dado que los fotodiodos están por atrás. Entonces, eso hace que Sony sea indiscutiblemente y digamos con mucha humildad la marca con cámaras con el mejor rendimiento y calidad de imagen. O sea, somos el estándar, digamos, de la industria. Y esto también se logra con otro parámetro, que es el espacio de color. ¿Ya? Esto es una interpretación, una organización específica de los colores para una imagen de video. Entonces, eh, vamos a tener distintos tipos de espacios de color dentro de un espacio total, lo que llamamos el ACES AP0. Dentro de este gran triángulo vamos a determinar los distintos espacios de color dependiendo el uso o, por decirlo de cierta manera, la plataforma que se va a usar. ¿Ok? Y esto está, la mayoría de ellos están normados, ¿ok? En el caso del 709 o el que llamamos el BT2020. Esas son nomenclaturas hechas a través de la IEEE, que son agencias de ingenieros que llegan a un acuerdo completo y total con todos los fabricantes para que trabajemos sobre la misma norma o espacio y básicamente nos veamos todos dentro de los parámetros que se requieren. ¿Ok? Entonces, y esto está asignado según el sistema y están estructurados matemáticamente. Esto no es aleatorio ni es antojadizo. Hay todo un cálculo y un estudio de cómo generar estas matrices de los espacios de color. Y aquí, en las cámaras que tienen un solo sensor, agregamos un método que se llama el patrón de Bayer, que es un filtro, y lo que llamamos el de Bayering. Y esto va a tener una conformación de 2 píxeles verdes, uno rojo y uno azul. En las cámaras de 3 sensores, en las cuales hay cada sensor para uno de los colores primarios, no tenemos un debayering. Entonces, ¿por qué tenemos más píxeles verdes? Como ven acá, el ojo humano es más sensible a la luz verde, ya a esa longitud de onda. Y es más fuerte, está más arriba que la roja y el azul. Y la luminancia, que determina el brillo y el detalle de una imagen, está influenciada por el canal verde. Por eso generalmente la luminancia va por el canal G, el canal green, en la señal de video. ¿Okay? Entonces, vamos aumentando también la resolución, o sea, esto impacta directamente la parte del detalle y la nitidez, y también la interpolación de los colores, que en el fondo vamos haciendo un balanceo mucho mejor. O sea, hacemos el patrón permite una interpolación de colores. Es lo que se conoce como demosaic, ¿ya? Respecto a este filtro. Puede ser esto un poco más difícil de digerir, un poquito más arenoso, si lo decimos así, pero básicamente es para que tengan en cuenta que las cámaras de un sensor necesitan filtrar los 3 colores primarios y si alguna vez ven este tipo de diagrama que ven 2 verdes, 1 rojo y 1 azul, bueno, básicamente eso es lo que pasa en el proceso de debayering, y esto también tiene una implicancia en cuando vemos que si la señal es 422, 420, 444, etcétera, que es la clave de color. Y ya hace algunos años, Sony, como uno de los principales desarrolladores, empezamos a entrar al mundo del HDR, lo que se conoce como High Dynamic Range. Para algunos expertos o gente que trabaja en el medio,
el advenimiento o entrada del HDR viene a ser un cambio tan importante como cuando pasamos del blanco y negro al color en televisión. Para quienes tuvimos la suerte de ver estas tecnologías desde que estaban dando sus primeros pasos, me tocó afortunadamente ver en Japón las primeras iteraciones de HDR, fue impresionante. Eh, la verdad que te permitió ver cosas que no estaban o poder mostrar simultáneamente cosas de una imagen que antes tenías que elegir una por otra. Podríamos decir que se te ponía la piel de gallina cuando veías las primeras imágenes en HDR para quienes estábamos acostumbrados al SDR, que era el Standard Dynamic Range, que es lo que hemos visto siempre desde que el video existe, desde que la televisión existe. Así que, ¿qué es lo que vemos acá? Estamos creando una nueva generación de imágenes. El flujo HDR puede ser tanto para imágenes en archivo, o sea, lo que grabamos, así como también para imágenes en vivo. ¿Ya? Así que vamos a hablar un poquito de eso. A ver, hablando del rango dinámico de visión, aquí pueden ver una columna al lado izquierdo que va desde la luz del sol hasta las estrellas. Y aquí vemos el rango típico de la visión humana entre visión diurna y nocturna. ¿Okay? Ahí es cuando, dependiendo de cuán intensa es la luz, nuestra pupila empieza a actuar cerrándose si hay mucha luz y abriéndose si hay muy poca luz. ¿Okay? Ahí pueden ver cómo está la potencia o elevado la potencia de cada una de estas interpretaciones o exposiciones de la luz. Entonces, el sistema deseable, tomando en cuenta ya como una cámara, sería que por lo menos pudiésemos tener todo este rango de 10 elevado a la quinta, ¿okay? Que es lo que la cámara en estricto rigor puede capturar. Pero ¿qué es lo que nos pasa con los sistemas actuales? O bueno, los que estaban, que todavía son vigentes, pero antes del HDR como tal, bajábamos muchísimo, digamos de un 10 elevado a la tercera potencia. Entonces, eso un poco lo que se ajustaba a lo que, o sea, quitábamos información no solamente porque el procesamiento era muy complejo, sino porque los displays, o sea, donde nosotros mostramos la imagen y llegamos monitores, televisores, tampoco tenían la capacidad de desplegarlo. Entonces, en los actuales sistemas, si vemos ahí a los humanos, ¿ya? Nos movemos entre las sombras y la luz de día, nunca el sol directo, porque eso básicamente nos hace daño y no tenemos ninguna capacidad de detalle, ni tampoco la pupila puede cerrarse tanto para poder sacar provecho de esa luz que básicamente te va a hacer daño al ojo si miras directamente. La cámara estaría más o menos en ese rango de interior, si lo empezamos a evaluar en nits, en una unidad de medida. Los displays de tubos de rayos catódicos, que tenían la gama 2.4, que se definió como ven ahí en los años 50, acá, estaba muy por debajo de lo que la cámara podía registrar e incluso por lo que los humanos también podía registrar. Entonces, ¿qué es lo que te tocaba hacer? Lo que la cámara registraba, te tocaba hacer un grading y hacer una compensación o una recalibración o tratamiento para que esto pudiese ser mostrado de manera correcta en un televisor. El cine tenía más espacio de color disponible, había más información que mostrar, pero esto solamente lo lográbamos viendo la película en el cine a través de un proyector en la pantalla grande. Pero ahora, los nuevos displays, los nuevos LED, micro LED, LCD, etcétera, tienen la capacidad de poder mostrar o tener un mayor rango dinámico y poder mostrar prácticamente toda la información que ya era registrada por la cámara. ¿Ya? Entonces aquí empezamos a hablar del High Dynamic Range. Y esto tiene un impacto directamente con los espacios de color. Como vemos acá, el espacio de color
lo representamos en este espacio AP0 y vemos los distintos tipos de espacios de color que están utilizados. Por lo general, los dos estandarizados sería el REC 709, que es este triángulo pequeñito que está acá, que lo usamos para, digamos, televisión o video en Full HD, en SDR, en Standard Dynamic Range, y luego tenemos el REC o BT 2020, ya que lo usamos para Ultra HD, en donde es muchísimo más grande la cantidad de color disponible para trabajar. Aquí lo vemos al lado izquierdo, si lo interpretamos como un volumen sólido de color. Solamente eso, de manera representativa. Entonces, si nosotros decimos que el BT709, en términos de, si lo pusiéramos como un volumen, contiene toda esta parte del espacio de color ACSIP0, que uno dice, mira, no está tan mal. Cuando lo comparamos con el BT 2020, como pueden ver, es muchísima más información. Y aquí ya podemos trabajar sin problema en lo que llamamos HDR o High Dynamic Range. Esto ya llegó para quedarse, el HDR. ¿Okay? Si ustedes ven básicamente en todas las plataformas, Netflix o Amazon Prime, la que ustedes quieran, ya el contenido prácticamente está todo en HDR. ¿Okay? Y los televisores, sobre todo, por ejemplo, los Bravia, son todos 4K y todos aceptan HDR. Dependiendo de la marca o de ciertas nomenclaturas, puede cambiar el nombre. Algunos le llaman ST2084, otros le llaman H10. Tienen distintas nomenclaturas, pero básicamente es lo mismo. O sea, son High Dynamic Range. Y la verdad que eso ha generado un cambio en cómo se crea el contenido, incluso ha generado un cambio positivo en la narrativa audiovisual, porque muchas veces habían cosas que no se podían mostrar en pantallas y que se explicaran por sí mismas, sino que había que, básicamente, la narrativa había que explicarla de manera directa. Entonces, si lo vemos en esta representación, en este ejemplo, con el espacio de color 709, yo tengo una señal que es mucho, mucho menor. Y por ejemplo, si yo quería exponer acá esta zona de luces bajas, esta zona de sombras, para que se pudiesen ver con detalle, significaba que tenía que aumentar mi exposición y eso indefectiblemente iba a quemar o sobreexponer las zonas que ya estaban iluminadas. Por ejemplo, esta ventana. Si esto fuese una película en la que yo tengo que dar énfasis en que esto se vea bien expuesto, y por ejemplo, narrativamente, aquí necesitábamos que se viera, no sé, el auto del asesino llegando por la ventana, no teníamos cómo lograrlo, o sea, afectaba lo que podía ser la capacidad narrativa. Entonces, ¿qué nos tocaba? Probablemente tener un plano externo de que el auto estaba llegando o poner el ruido de que el auto se acercaba. Entonces, como ven, un parámetro que bien puede ser solamente técnico, de exposición o de rango dinámico, podía tener también algún efecto sobre la narrativa. Eso lo llamamos una curva de gama convencional. Pero al tener el BT 2020, está trabajando en este espacio de color, yo puedo mantener la misma exposición de las sombras que se vean con detalle y que la luz o que esta ventana que estaba quemada la anterior también esté expuesta correctamente. O sea, mi rango dinámico aumenta desde la sombra hasta la luz. O sea, yo puedo mostrar todo al mismo tiempo. Antiguamente tenía que elegir qué es lo que iba a exponer. Entonces, respecto de los espacios de color, como hablamos, tenemos acá el BT709, que es el que usamos para televisión, el P3, tenemos el S-Gamut 3.cine, que este es propietario de Sony, que es un poquito más grande que el BT2020. No es estrictamente privativo de usarlo en SDR, también se puede usar para HDR, pero lo pongo acá porque tenemos otro Gamut para poder hacer una comparación un poquitito más clara. Entonces, entendiendo que el ACSP0 es el total, tenemos para HDR el BT2020 que está aquí y tenemos el SGAMUT 3,
solito de Sony. ¿Ok? Y les voy a explicar después cuáles son las diferencias. Porque lo que yo quiero es que ustedes trabajen, obviamente, con nuestras cámaras. Entonces aquí vemos la combinación de ambos. Aquí está el Sgamut 3.Cine, que está levemente por debajo del BT2020, pero que no es privativo de SDR. O sea, yo puedo trabajar igual en HDR con un Sgamut 3.Cine, y el Sgamut 3 solito que está acá está por sobre BT2020. En términos prácticos, el SGAMU 3.Cine, como contiene un poco menos de información, es más amistoso con el colorista para poder, valga la redundancia, colorizar una película. ¿Okay? Y el SGAMU 3 normal tiene más información, muchas veces más direccionada hacia el verde, porque nos permite trabajar mucho mejor también con los cromas o en VFX. Entonces, si se fijan acá, espero que se pueda ver bien a través de la plataforma. Si se fijan, el lado izquierdo, que está con SLOC3, Scamu 3.Cine, el área de los verdes y los amarillos está menos saturada o hay menos información que aquí, que al lado derecho. Espero que se pueda notar. Y aquí lo estamos viendo también cuando agregamos un LUT, ¿ya? Un lookup table sobre estas dos gamas, estas curvas de gama. ¿Ok? Entonces espero que lo puedan notar que existe en general, sobre todo se nota mucho más acá, pero también hay una pequeña diferencia aquí hacia el lado de los azules, que hay un poco menos de información. Por lo tanto, podemos decir que el SGAMUT 3 solito tiene más información disponible, lo cual también le exige un poco más al colorista tiene más de dónde elegir, pero al mismo tiempo puede ser que le genere un poquitito más de dificultad. Obviamente, coloristas que están bastante versados ya no tienen ningún problema con eso. Otra cosa de la cual estamos súper orgullosos nosotros en Sony, que también podemos expresar con seguridad para que ustedes tomen siempre la mejor decisión, es que en el caso de nuestras cámaras de cine, lo que llamamos la línea Cinema Line, que va desde cámaras tan pequeñitas como la FX2 hasta la Venice, que es nuestra cámara flagship, digamos, la Venice 2, podemos hacer empatar los colores sin requerir de extremas condiciones correctivas en postproducción. ¿Por qué? Porque desde nuestras cámaras más pequeñas agregamos o están disponibles también las curvas de SLOC3 y SLOC3.Cine, SCAMU 3, lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Están disponibles tal como están en una Venice, en una FX6, en una Murano, etc. Lo cual nos da esa tranquilidad y hace también más efectivo en costos la producción, porque la postproducción o recorrección de colores o empate de color entre distintas cámaras a veces toma tiempo y eso también impacta en los costos. En el caso de nuestras cámaras, por ejemplo, las cámaras robóticas, como la M7, que la lanzamos hace poquito, les voy a mostrar más adelante una pequeña reseña de esa cámara, es una cámara que también se puede empatar en términos de color matching con las cámaras de estudio de alta gama. Entonces, tanto para cine como para televisión, tenemos modalidades que permiten que cámaras de alta gama puedan coexistir, porque muchas veces la producción así lo requiere, con cámaras que están un poquito más por debajo o como llamamos cámaras de entrada, dentro del mismo espectro, de la misma vertical de producción, digamos broadcast o cine. Y eso es algo que en Sony nos hemos dedicado, hemos puesto mucho énfasis, mucha mente, porque el mercado lo ha pedido. Así que para quienes están asesorando en proyectos o están en el mundo del audiovisual, pueden ver que trabajar con nuestras cámaras también da cierto nivel de seguridad que se transformará desde el punto de vista efectivo en una pieza audiovisual mucho más agradable y también más efectiva en costos. Entonces, la tecnología o la tendencia es tener cada vez más y mejor, o sea, más espacio de color, más bits de cuantización para tener mayor información disponible, más frame rates, más cuadros,
Los displays también van teniendo cada vez mayor cantidad de contraste y, por supuesto, aumentando la resolución. Hasta hace una década atrás estábamos todavía con 2K como mucho o HDTV y todavía seguíamos usando Standard Digital TV. Y en poco más o menos de una década ya estamos trabajando en 8K. O sea, ha sido exponencial la velocidad en cómo hemos ido adoptando o creando nuevas resoluciones que, por supuesto, tienen que ir de la mano. No es una cosa en sí misma lo que te va a ayudar a generar el HDR, sino que también necesitas, como ven acá, alto contraste, alta luminancia, un espacio de color más amplio y alta resolución. Eso es lo que nos permite crear el HDR. ¿Okay? Y aquí vemos desde el punto de vista de la captura, los tipos de cámaras que tenemos, y aquí el despliegue está el monitor. Y aquí me quiero detener un segundito para comentarles que muchas veces nosotros acá en el ambiente decimos que el monitor es el peor enemigo de la cámara. ¿Y esto por qué pasa? Nosotros en el ambiente audiovisual muchas veces nos dedicamos o ponemos toda la prioridad en ajustar o calibrar bien la cámara, pero nos olvidamos que el monitor también tiene ajustes que son necesarios para que esa señal que estamos viendo se vea realmente como queremos. Hemos visto en la práctica que, por ejemplo, estamos trabajando en una Venice, estamos trabajando en Slog y el monitor está configurado para 709. Entonces la imagen se ve rara. Y empezamos a generar ajustes en la cámara para que se vea como nosotros queremos en el monitor, siendo que el monitor es el que está mal ajustado. Los monitores de alta gama que utilizamos ya tanto para corrección de color como para uso en campo requieren de cierta calibración cada ciertas horas, algunos cada 1000 horas, etcétera. Eso se hace con una sonda específica que llega a un punto de blanco específico requerido que hace o nos asegura que lo que está viendo la cámara se va a ver bien en el monitor. Es por eso también que no es recomendable utilizar monitores que usamos para computadoras, por más que tengan el espacio de color sRGB, o sea, un monitor de alta gama por ejemplo, el de la marca de la manzanita, porque no están preparados para poder tener los ajustes necesarios muchas veces que necesitamos desde una cámara de televisión o una cámara de cine. Entonces, uno entiende que muchas veces en ciertos proyectos el monitor o no se considera o se deja para el último y se coloca cualquier cosa que despliegue una señal, y eso a la larga va a ir en detrimento de lo que vuestro cliente o ustedes como creadores de contenido, probablemente hay varios que están aquí conectados y me están escuchando, van a obtener como resultado final y van a terminar gastando mucho más tiempo en postproducción para poder llegar a lo que ustedes realmente querían. Nuestros monitores, por ejemplo, las series PBM como el X1800, 2400, 3200 o los BBM como el HX3110, son monitores que incluso aceptan los LUTs para poder desplegarlos ahí y no tener que colocarlos en la cámara. Entonces, son monitores que realmente pueden ser tu mejor amigo y el punto de visión más fidedigno de lo que quieres hacer como obra audiovisual, o como les decía al principio, si no está ajustado correctamente, puede ser tu peor enemigo. Eso involucra también un acto o un proceso que cada vez lo veo menos presente en el ambiente de creación de contenido audiovisual, que es leer los manuales. Leer el manual de funcionamiento, el manual de instrucción de un producto, créanme que es muy necesario. Si bien hay mucho contenido en redes sociales que te permiten ver, configurar o darte los hints o principales funciones de un producto, créanme que siempre es necesario leer el manual. Por otro motivo, en el caso de Sony, si ustedes quieren venir con una consulta respecto a algo que no está claro,
es más fácil aislar el problema, la dificultad o la pregunta una vez que hayan leído el manual, porque probablemente ya hayan podido solucionar esta dificultad o esta duda por ustedes mismos leyendo el manual, que llegar directamente a nosotros y tratar de adivinar qué es lo que está pasando. Y eso a la larga consume tiempo para ustedes, que puede ser tiempo útil que estarían usando en producción o en creación de contenido. También, desde el punto de vista hablemos de los cables, ¿no? O interfaces, hay dos cables o interfaces que son, perdón, los que más utilizamos en la práctica, ¿no? Que es el cable SDI y el cable HDMI. Ahí pueden ver la definición técnica o cuáles son los parámetros técnicos que utilizan estas interfaces, pero es importante también que se den cuenta de esta parte de acá, lo que ya hablamos, el nombre, que es cuando trabajamos en 3G, 6G, 12G, 24G, etc. Básicamente lo que más utilizamos es entre 3G y 12G, que no es otra cosa que es la tasa de bit o el bitrate que permite que este cable eh, nos entregue y cuál es el formato de video al cual está apuntando o el máximo que puede rendir. ¿Okay? Entonces, no es menor también que sepan qué tipo de cable van a ocupar para decirlo de cierta manera, en qué formato de video o en qué resolución van a trabajar. ¿Okay? Ténganlo en cuenta. Estos tres son los que más van a usar ustedes. ¿Okay? 3G, 6G, 12G. Hay algunos que todavía son de 1,5G, pero probablemente no sea todavía lo más común. Por ejemplo, en 1,5G, no sé si se han enfrentado a ver lo que se llama Quad Link, que son básicamente cuatro cables de 1,5, ¿ok? Para llegar a un 6G, por ejemplo, ¿ok? Que sería para llegar a un 4K en 30p. Eso también lo vemos, por ejemplo, por el lado médico, en las torres de laparoscopía o de endoscopía, en que su procesador que va a salir la imagen para ir a un monitor, muchas veces tiene estas salidas quad, que son cuatro salidas SDI para entrar a uno de nuestros monitores 4K, por ejemplo, con cuatro cables distintos. O bien, son algunas más modernas que salen directamente como un 12G. ¿Ah? O sea, para que vean que hay otras verticales que necesitan del audiovisual y una de estas es la parte médica, que es la cual nosotros ofrecemos monitores, impresoras o cámaras. Un poco para que vean cuán amplio es Sony en términos de dar dispositivos o displays. Y aquí está el HDMI. Este es un cable que obviamente se creó pensado para ambientes domésticos. Primero que todo porque no es un cable muy seguro en términos de conectividad comparado con el SDI, que usa el conector BNC, que es un cuarto de rosca, que eso queda totalmente seguro y anclado al conector. El HDMI es un cable que al tirarlo sale inmediatamente, si bien hay algunos adaptadores o algunas iteraciones de HDMI que vienen con una especie de clamps que lo fijan al conector, utiliza un poco más de espacio. ¿Okay? Y eso a veces no se tiene en el dispositivo que estamos utilizando. Por lo tanto, es un cable también que transmite muchísima cantidad tiene bitrates altísimos, pero deben darse cuenta que a veces, no sé, van a usar un cable HDMI porque necesitan transmitir 4K o altísimas resoluciones y tienen un cable de generaciones anteriores que no tienen la capacidad de poder transmitir o soportar este tipo de bitrates o de resoluciones. Lo mismo para SDI. Entonces asegúrense que tienen el cable correcto de la versión o la revisión, acá en este caso de HDMI, correcta para poder desplegar lo que ustedes quieran. Aquí está el ejemplo, una señal a 24 cuadros, que es lo que usamos generalmente para cine. ¿Okay? Entonces, estos datos están disponibles en Internet, esto no es información privativa, está para que lo puedan encontrar desde Wikipedia a distintos lugares que explican tecnología de audio y video, pero no se olviden,
¿ah? Esta parte es importante, la versión respecto de la resolución que va a poder manejar. Entrando un poco más al lado ya de la grabación, nos enfrentamos a los conocidos códecs, ¿ah? Que es compress and decompress. A otros le dicen coding o decoding, pero básicamente es un algoritmo utilizado para comprimir o codificar y después decodificar o descomprimir el archivo de video. Entonces nos permite reducir el tamaño del archivo tratando de perder la menor cantidad posible de información. Entonces, esto lo que hace es tratar de eliminar información o detalles que el ojo humano no debería percibir, detalles muy pequeños, y lo dividimos en dos tipos de compresión. La compresión con pérdida, lossy, que le dicen en inglés, que eliminamos algunos datos de video para hacer el archivo más pequeño. ¿Ok? Pero esto indefectiblemente va a afectar la calidad del video. Esto se va a notar más o menos dependiendo la resolución que esté utilizando o el tipo de display que también esté utilizando. Y aquí vemos los típicos, H264, H265, VP9. Y la compresión sin pérdida, que llamamos lossless, no elimina, ¿ok? Pero los archivos también son muchísimo más grandes. O sea, aquí siempre hay tienen que elegir entre, por ejemplo, cuál es el tipo de plataforma que van a ocupar, qué es lo que van a postproducir, lo importante que va a ser ese contenido probablemente para poder reeditarlo, recolorizarlo, etcétera. Y eso va a impactar directamente en el tamaño del archivo como tal. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el XO100, que es propietario de Sony, que básicamente funciona como un negativo digital de 16 bits, pero que se trabaja o que se homologa igual como si fuera un archivo RAW, que es un archivo crudo, digamos, sin ningún tipo de pérdida. Está el ProRes 444, FFV1, hay distintos tipos de compresor lossless, dependiendo del fabricante de las plataformas. Entonces, lo que hacemos básicamente es comprimir para después reconstruir el archivo de video a partir de estos datos comprimidos y mostrarlos en la pantalla. Es una definición, como les digo, es muy por encima, pero lo que me importa es que para quienes no lo saben y no taparlos con información técnica muy profunda que muchas veces confunde más que aclarar, es mostrarle qué es un códec. Entonces nosotros en Sony, para el uso de básicamente todas nuestras cámaras que graban, tenemos dos codecs, que es el XABC Intra y el XABC Long GOP L, que obviamente respetan y buscan los mismos parámetros de eficiencia de lo que definíamos como codec. Uno es el XABC Intra, que va a mantener toda la información de cada uno de los cuadros, lo que lo va a hacer más fácil de editar. No vas a requerir una máquina extremadamente potente para poder recomponer los cuadros, pero va a pesar muchísimo más. ¿Ok? Y es básicamente el intra es el que te va a permitir trabajar, por ejemplo, en estas curvas logarítmicas para después colorizar. El long-up es un códec que sí va a ir eliminando información que, por ejemplo, de lo que no se mueve o lo que no va cambiando se va eliminando. Son bastante más pequeños que el intra, se puede gestionar o acceder, pero necesitarías un hardware más potente para poder hacer esa recomposición de cada uno de estos cuadros para darte una imagen continua. Ahora bien, dado que cada vez los workstations o las unidades de edición son más potentes, se aminora. Pero un uso práctico de un XABC Long Up puede ser cuando hago un time lapse, no sé, dejo una cámara para ver si pasa un animal en la noche, el cual yo quiero capturar, o veo estas imágenes en la cual veo que se construye un edificio de un año en 20 segundos, o veo que pasa el sol de un lado al otro. Muchas veces esa captura la voy a hacer en long up, dado que es mucho tiempo de exposición o de grabación, y probablemente voy a usar
muy poco timing o muy poco tiempo de eso para la obra final, pero voy a ahorrar muchísimo más espacio. Entonces hay un pequeño gráfico que va mostrando los códecs más usados, digamos, en términos de la tasa de bits al nivel de compresión, en el cual lo ideal es que mientras menos nivel de compresión y mayor tasa de bits tengo una mejor calidad, que vemos al lado derecho, el XOC NXT, que sería uno de los 3 sabores de nuestro negativo digital, que está presente en cámaras solamente como la Burano y la Venice original y la Venice 2. ¿Okay? Y después ya tenemos la parte de los XABC y Intra y Long Up, que está más hacia este lado. Entonces, el slog se crea porque en el pasado, en el principio, las cámaras fueron diseñadas para principalmente desplegar en un televisor. ¿Okay? Y las cámaras para cine, para poder trabajar igual que lo hacía una cámara de cine de film, tenían que satisfacer ciertas condiciones. Ahí si comparamos la cámara digital, la cámara normal no servía para poder colorizar. ¿Okay? No tenía toda la información necesaria. Entonces, lo que buscábamos es tener una curva o un método que nos permitiera tener básicamente el mismo rango dinámico que un film, sobre todo el negativo. El film negativo es más flexible en postproducción que el positivado o lo que usamos directamente ya para proyección. O sea, hay mayor rango dinámico, hay mayor información. Entonces, para lograr esto y tener mayor flexibilidad en la postproducción es donde creamos el slog o Sony logo logarítmico. ¿Okay? Que también, al igual como hacíamos la comparación con el film positivo de cine, es mucho mayor que el archivo de video común y corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesita una cámara de cine? Un amplio rango dinámico, como ven ahí, y un amplio espacio de color. ¿Cómo lo logramos? Es teniendo las curvas logarítmicas Sony, el slog, en este caso slog 2, o ahora básicamente que usamos solamente es slog 3, y el sgamut, que es el espacio de color. ¿Se acuerdan esos triángulos que veíamos? Ahí está el sgamut. Entonces ahí está un concepto bastante simple de flujo. La escena que estamos viendo, lo registramos con nuestra gama estándar, con nuestra camarita de video, edición y corrección simple, y lo visualizamos. O sea, básicamente del registro a la visualización es exactamente lo mismo. No hay más información donde trabajar. En cambio, en el cine tenemos varios tipos de curvas, distintos tipos de gamut. Eso va a postproducción y es obligatorio siempre hacer gradación o colorización. Y desde una producción o postproducción de cine, yo me voy tanto, como dice acá, a la proyección en el cine, o bien puedo achicarlo más e irme a una visualización en televisión. Pero eso ténganlo en cuenta. Siempre que trabajen, en este caso con nuestras cámaras, en S-Log 3, S-Gamut 3 o S-Log 3, S-Gamut Cine, van a tener que colorizar. Si ustedes ven un archivo slog directamente en la pantalla o en su computador, se va a ver un archivo como lechoso, deslavado, ¿ya? Porque toda la información está comprimida. Recién cuando lo llevan a colorización, pueden expresar y tener todo lo necesario para poder tener HDR o hacer una colorización que corresponda al espacio que ustedes quieran. Entonces ahí está el log, que es lo que determina la gradación de blanco y negro. Y el gamut determina las características del color. ¿Ya? Esos son los dos conceptos principales de lo que es el logo, slog en el caso nuestro, o el gamut o sgamut en el caso de Sony. Entonces, nosotros también conocemos RAW, que es la captura cruda de datos. O sea, en el fondo son datos que pasan directamente del lente al sensor, y de lo que sale del sensor eso se graba. Eso viene de RAW, que es crudo, no hay ningún tipo de compresión. Y en el caso de los slog, nosotros en nuestro XABC Intra, que es nuestro codec, básicamente para todas las cámaras
FX2, FX3, FX6, etcétera, incluyendo Urano también o la Venus 1, puede grabar en XABC, que son de 10 bits, 422 y está comprimido. Pero ahí hay una diferencia abismal en términos del peso de la imagen. Nosotros hemos creado, como les mostraba anteriormente, de manera bastante rápida, nuestro negativo digital que llamamos XO100, XOCN, que tiene 3 sabores: LT, que es el más bajito, ST, que es el estándar, y XT, que es el más alto. Trabaja igual que un RAW en términos de desempeño, pero pesa entre un 30 y un 60% menos. E incluso la película Top Gun Maverick, que se hizo con la Venus 1, se hizo en XOCN XT, pero la mayoría de las escenas que estaban dentro de la cabina se hicieron en XABC. ¿Okay? Y si se fijan, visualmente no creo que no se dan cuenta de que es uno u otro. ¿Okay? XABC Intra en Slog trabaja espectacular en colorización. Así que para ahí hay un ejemplo práctico. ¿Qué es un LUT? Lookup Table. Y les pido perdón, estas láminas se me quedaron en inglés. Pero básicamente el LUT es poder transformar o acomodar la matriz de color de nuestro espacio de color o de nuestro gamut a un look, a una manera de que se demuestre que sea tanto emulando otra curva, en este caso como el 709, o cuando nosotros creamos nuestro propio carácter o nuestra propia manera en que queramos que se vea la imagen. Cuando dicen que era una imagen que se vea más fría, una imagen que se vea más cálida, que se vea más vintage, eso lo hago con un LUT para crear un look. ¿Okay? Y básicamente usamos el 3D LUT ahora, que son de 33, grilla de 33 espacios, ¿no? Que generalmente se van con el archivo .cube. Algo importante que nos pasa, o me ha pasado muchas veces y con clientes y con usuarios finales, me han dicho: oye, Gonzalo, ¿sabes qué? Me compré la base de datos de LUTs de ARRI, porque me gusta ese look que da y todo. Pero lo puse en mi FX3 y no se ve igual. Bueno, eso es obvio, porque la matriz de color o el gamut que utiliza ARRI o Red o cualquier otra marca es distinto al slot que usa Sony. Entonces, si pongo un LUT de otra marca, va a funcionar, lo va a aceptar, pero no se va a ver igual como se ve en su marca. Así que incluso si ustedes quieren crear sus propios LUTs en distintos software, asegúrese que salga para una curva slog, ¿ya? Slog 3 en este caso. Entonces, el LUT nos ayuda a monitorear, es un monitoring LUT, como el que está arriba, que es para ver una representación más o menos fiel de lo que queremos lograr en un monitoreo en tiempo real. Eso en nuestro caso se puede cargar en la cámara y tenemos una de las salidas para monitorear ese LUT y una vez que lleguemos a colorización podamos hacerlo mucho más fácil. Y el otro, lo que llamamos ahí, es el grading LUT, que básicamente que es el punto de partida para empezar a hacer una colorización y llegar a nuestro resultado final. ¿Ok? Entonces ahí está básicamente lo que nosotros diferenciamos o utilizamos en términos de LUTs. Y hablando un poco de las cámaras, porque estas son básicamente dos de las tres cámaras que vamos a mostrar ya en la parte práctica de esta certificación. Una es la FR7, que esta es una cámara PTZ, es la primera cámara PTZ del mercado full frame con lente intercambiable que pertenece a la familia Cinema-Line. Aquí está, dentro de toda la familia Cinema-Line. Bueno, aquí tenemos que eliminar la FX9 que ya se discontinuó y agregar la FX2, que es la que lanzamos hace poquitos meses. Pero esto es para que vean que esta es nuestra línea de cine, que es, como les decía, súper consistente desde las cámaras más pequeñitas hasta llegar a la Venice 2, que es nuestra cámara tope de línea, que usamos en Hollywood y para producciones de alto nivel. Esta cámara, la FR7, permite, obviamente es montura E,
permite una gran variedad de ópticas que se les puede instalar. Algunas de estas ópticas van a funcionar con el movimiento PTZ, pan, tilt y zoom, y otros lentes que son los más grandes, más largos y más pesados, solamente van a funcionar con la cámara en modo fijo, o sea, que no se mueva. Es como tener una cámara estática. ¿Okay? Eso está dado por el peso y tamaño del lente versus la capacidad de los servomotores de la cámara para poder manejarlo. Ahí pueden ver un cuadro de resumen, nada muy complejo de entender, respecto a las capacidades o características de esta cámara en términos de look, de lo que nos entrega visualmente, el tema de la operación y el flujo de trabajo. Las cámaras que pretendemos mostrar en la certificación presencial sería la FR7, a continuación la AM7, que también se las voy a mostrar, y la SRG A40, que ya es una cámara que ya es archiconocida, pero que serían las tres cámaras robóticas que más utilizamos tanto en producción de broadcast, producción de cine, o bien en uso corporativo, de eventos o de educación. ¿Ya? Así que vamos a mostrarlas funcionando, vamos a hablar de las configuraciones, de sus menús, buenas prácticas, etcétera. Así que eso es importante para quienes puedan asistir a la certificación presencial. Entonces la nueva cámara que hemos sacado hace poquitos meses es la BRC AM7, es una cámara prima hermana, digamos, de la FR7, pero esta sí es más dedicada al área de broadcasting o de producción de eventos de alta gama o de educación en la parte de alta gama. ¿Okay? Todas estas cámaras, los tres modelos, incluyen analítica de video en tiempo real con la tecnología PTZ Auto Framing, que en el fondo lo que hace es no solamente seguirte en un eje X, que es lo que llamábamos auto tracking, sino que ahora lo que hace es mantener el encuadre. O sea, un primer plano, un plano medio, un plano general, y dependiendo del modelo de cámara, poder tener de 1 hasta 8 sujetos encuadrados. Así que esto es lo que llamamos la parte de inteligencia artificial en nuestras cámaras, que en estricto rigor es más bien edge computing, machine learning, más que AI generativo, porque eso no lo hace. Pero en el fondo, el chipset o todo el proceso AI está a nivel de sensor. ¿Ya? No necesitamos hacerlo ni en otro dispositivo dentro del board, y menos aún hacerlo con un dispositivo externo como usar otro computador para procesar, como pasa con otros competidores que aparte tienes que pagar una licencia y aparte de esa licencia para el framing, digamos, tienes que tener un computador tipo gamer, digamos un Alienware con una tarjeta de video muy potente para hacer ese proceso de framing, y eso a la larga lo que hace es inyectar más delay dentro de la cadena de producción y mayor susceptibilidad a un fallo. ¿Okay? Entonces, nuestras cámaras tienen embebido en su corazón, o en parte de la parte del sensor, la tecnología AI de PTZ Auto Framing. Esta cámara, la M7, perdón, no les comenté, la FR7 tiene un sensor full frame, ¿ok? Y esta cámara, la AM7, tiene un sensor de 1 pulgada, un sensor 5K. Y la A40, que es la más pequeñita de todas, tiene un sensor de media pulgada. ¿Okay? Esas son como las diferencias entre las tres cámaras. La FR7, por ser una cámara más orientada al cine, usa un sensor full frame, tal como lo usa una FX6, una Burano, etc. Y aquí tenemos la AM7, que tiene el sensor CMOS Exmor RS, que es un poquito más nuevo que el Exmor R, que en el fondo lo que busca es tener más sensibilidad con menos ruido. Eso es como lo que siempre buscamos a través de sensores. Si bien es una cámara de resolución 4K y el sensor es 5K, podemos hacer lo que llamamos un oversample, ¿ya? Para tener mejor calidad de imagen aún con lectura completa. Así que es una de las cosas que nosotros siempre estamos o nunca claudicamos, que es poder darles a ustedes como usuarios la mejor calidad
de imagen posible. Esa cámara tiene un zoom óptico de 20 aumentos, es un 24-480 que puede llegar hasta un 720 milímetros en lo que llamamos tecnología Clear Image Zoom. Y tiene una tecnología también, que lo tiene la FR7, así como otras cámaras de la línea Cinema-Line y algunas de la serie de Broadcast, que es el filtro ND electrónico variable. Que en el fondo lo que hace es permitirme cambiar la exposición sin afectar la profundidad de campo, que es algo desde el punto de vista estético y de continuidad visual o narrativa es súper importante, ¿ya? Así que ese filtro se puede poner de manera automática, lineal o pasos, ¿ok? Desde un cuarto hasta un 128avo. Aquí, básicamente, unos diagramas de aplicaciones para quienes no estén acostumbrados o no hayan podido antes visualizar cómo es la conectividad, digamos, a grandes rasgos de cámaras para uso en distintos tipos de producción. Aquí podemos ver, por ejemplo, la producción para producción en vivo, lo que hace un canal de televisión cuando va en vivo. Si se fijan, al lado izquierdo en el estudio tenemos las cámaras de sistema, que son las cámaras de broadcast, las que ustedes ven que está el operador con dos manillas que está manejando el zoom y el foco, que son las más grandes. Estas cámaras, el cerebro, digamos, estas cámaras no está acá, sino que está en la sala de control, lo que llamamos el CCU, Camera Control Unit. Esto va todo al switcher, que es el que conmuta las señales para que se vaya a la imagen final. Y en el caso de las cámaras robóticas, aquí tenemos una AM7, nos vamos a un hub para poder switchar la información de estas cámaras desde el punto de vista también de red. Tenemos un control para las cámaras, en este caso es el RMIP500, que trabaja con el protocolo VISCA sobre IP. Y tenemos aquí también algunos controles que llamamos RCP, que van a controlar parámetros del iris, el color y otras cosas. ¿Por qué? Porque el camarógrafo aquí básicamente se tiene que preocupar del encuadre y del zoom y el foco, según lo que le vaya pidiendo el director, y el área de control video, que son otras personas, son las que se encargan de controlar los parámetros de imagen de la cámara. Eso por razones prácticas no lo puede hacer el camarógrafo, lo hace el operador de video para mantener todas las cámaras empatadas con el mismo color, cambiar el iris cuando se requiera, etc. Y aquí un adaptador para red, básicamente para convertir los protocolos de las cámaras para que trabajen todos como en el mismo idioma, sobre todo para la parte del RCP. ¿Ya? El control de la cámara robótica es con esto a través de VISCA y el control de estas cámaras con estos RCP se hace con este protocolo que se llama S700PTP, en el caso de Sony. Aquí también un diagrama para uso en eventos, que generalmente voy a tener más cámaras robóticas, muchas veces más que cámaras con operador. Una cámara de entrada, que es la FZ90, con su CCU, que digamos este es su cerebro, y seguimos con el mismo tipo de producción finalmente, ¿ya? Y aquí para deportes en vivo. Aquí donde estamos en el estadio, las cámaras, sus controles, las cámaras con operador. Aquí ya nos vamos haciendo streaming, por ejemplo, directamente hacia plataformas en la nube. Podemos decodificar, irnos directamente también al switcher, agregar gráficas, etcétera, y poder tener el área de broadcast o de transmisión de la señal. Para algunos de ustedes me imagino que esto es algo, es el pan de cada día, pero muchas veces para otros de los amigos que están atendiendo, que quizás son más ligados a la creación de contenido con una sola cámara, o contenidos más bien para redes sociales o ficción, no habían visualizado anteriormente cómo se trabaja en este tipo de operatividad. ¿Okay? Así que espero que esto les amplíe un poquito más el punto de vista. Y otra cosa, las cámaras de cinematografía, hablemos de una Buran, una Venice o las cámaras como la FX6, etcétera, también se pueden integrar a este tipo de operación, pero hay que usar otro tipo de RCP o otro tipo de adaptadores o conversores para que puedan trabajar dentro de estos ambientes de producción, que es lo que llamamos el cine en vivo, ¿okay? Que muchos están buscando hacer porque el impacto visual es mucho mayor. O sea, ver un programa de televisión con calidad de cine, tal como si fuera una película, impacta más o tiene un componente emocional en la narrativa audiovisual que es mucho más efectivo que la imagen un poquito más dura o plástica, como dicen algunos,
de la televisión común y corriente. En el único, esto es un punto al margen, aparte, perdón, en la experiencia observada, la única vertical de producción en vivo que no se utilizan cámaras de cine es en prensa, en noticiero. Si, por ejemplo, yo estoy cubriendo una manifestación o un desastre, una emergencia, lo que sea, si yo empiezo a usar cámaras de cine con este bokeh o este desenfoque artístico, se produce el efecto de ficcionar la realidad. Generalmente en el uso de prensa se utilizan cámaras en que está todo a campo completo. O sea, por ejemplo, estoy viendo al periodista, al reportero que está en primer plano ahí, o en un plano medio, un poquito más abierto, muy bien enfocado, y atrás se sigue viendo todo a campo. ¿Ah? Lo que esté pasando, si está la policía o está saliendo algún político. Visualícenlo como ustedes quieran. Pero en la experiencia observada hemos visto que no es recomendable usar cámaras con calidad de cine, con la estética de cine, en prensa o en noticiario, para mostrar información de algo que esté pasando. Eso es un best practice. Nosotros no podemos imponer que eso sea una norma de oro, pero en la experiencia observada, como les decía, es así como les estoy diciendo. ¿Ok? Y ahora ya yendo hacia, un poquito ya hacia el final, vamos a entrar al módulo 4, que son principios de audio y micrófono. Entendiendo primero qué es el sonido, es una onda de presión que necesita de un medio físico para poder moverse o transportarse, en este caso el aire. Son ondas elásticas, longitudinales, que también se puede refractar y van cuando se van comprimiendo. Entonces nosotros, desde el punto de vista visual, representamos la onda de sonido con esto, con una sinusoide, con picos y valles, que le llamamos el wavelength, y eso se mide a través del tiempo. ¿Okay? Y aquí vemos cómo en las moléculas del aire estas ondas longitudinales las comprimen o las refractan. Entonces, cuando emitimos una onda sonora, esta va a llegar a nuestro tímpano, que va a vibrar, ¿okay? Y dependiendo de la finura de esta onda, mientras más separación hay entre ellas, el tono va a ser más bajo. Y mientras más cercano está, el tono es más alto. Ahí está el pitch. Y esto también se va en un eje de temporal. Entonces, la amplitud de esta parte de la curva va a determinar, digamos, el volumen, que se escuche más o menos fuerte. ¿Okay? Aquí lo podemos ver de manera gráfica. Esos son como los conceptos extremadamente básicos del sonido, y la parte que está arriba la medimos en hertz y la parte de abajo en decibeles. ¿Ah? Entonces, tiene tantos decibeles más arriba y más abajo, pues suena más fuerte, más despacio, voy a ponerlo. Y dependiendo cómo es su frecuencia en hertz, va a sonar más bajo o va a sonar más alto. O más bajo y más agudo, si quieren verlo de esa manera. Y respecto de los micrófonos, tenemos muchos tipos de micrófonos. Aquí estamos mostrando algunos de ellos. El micrófono vocal dinámico, que es súper durable y sonido fuerte. Por ejemplo, no sé, pues, cuando me presenté atrás tengo instrumentos musicales, tengo batería, tengo de todo. Y para mi batería, por lo general, uso micrófonos dinámicos, porque son más resistentes a la presión sonora de un golpe que uno le da al tambor, a los toms, etc. Es un micrófono que aguanta mucho más. También se pueden usar de otros tipos, los de condensador, pero tienes que tenerlos de manera un poquito más precisa o en cierto tipo de condiciones. Después están los de diafragma amplio, que son básicamente para grabación en estudio, sonido de alta calidad, es mucho más sensible a los sonidos finos, un micrófono de mejor gama en términos de retratar o capturar. Después está el micrófono de área, que son micrófonos electret muchas veces para conversaciones omnidireccionales, o sea, captan sonidos desde todos lados. Los micrófonos shotgun, de escopeta, que son los que usamos muchas veces en estas cañas, en los boom, para registrar sonidos. En las películas se usan mucho para registrar el diálogo, porque son súper direccionales, y también se utilizan en algunos instrumentos.
Están los micrófonos estéreos, que estos son los pequeñitos que utilizamos para capturar en conciertos o en ciertas conferencias, tener una imagen estéreo de lo que está sucediendo. Y por último, el tipo de micrófono lavalier, que es el que ustedes ven que todos los presentadores muchas veces tienen aquí en la solapa o en la corbata para poder detectar directamente su voz sin que se vea afectada por el sonido ambiente. Entonces, para quienes no están muy familiarizados con la parte del audio, porque muchas veces eh, el audio es un poco más complejo muchas veces porque no se ve y hay muchos parámetros que lo afectan que no siempre es difícil, no es fácil de identificar. En términos técnicos, es más difícil trabajar el audio que el video. Como el video lo vemos, tenemos mejores herramientas para poder ir viendo el resultado. Y si las artes se llaman audiovisuales, quiere decir que ambas son importantes. Así que no descuiden el audio. Otro tip importante, un poco aquí por la parte ya más, digamos, comercial, en el momento que ustedes adquieran su cámara, traten de adquirir inmediatamente la parte de audio, la parte de microfonía. Muchas veces, si yo trabajé en las tiendas de Sony muchos años también, si un usuario no compra el micrófono cuando compra la cámara, generalmente no lo compra nunca o va a comprar cualquier cosa en el apuro. Y con eso se pierde una muy buena asesoría de parte de nuestros especialistas que tenemos en nuestras tiendas de Sony, así como también en nuestros canales especializados, integración o representantes. Así que para quienes estén pensando comprar cámara, renovar, no se olviden, los accesorios se deberían comprar inmediatamente cuando se compra la cámara. Y dentro de los micrófonos, que los que más usamos son los dinámicos, como ven acá, un instrumento muchas veces para vocal, instrumento en vivo, sonidos fuertes. Como decía, en el caso de mi batería yo lo uso porque está más indicado en ese tipo de niveles de presión sonora que se generan hacia el micrófono. Son más durables, son bastante más asequibles y no necesitan fuente de poder. ¿Okay? No son extremadamente sensibles, como dice acá, a las frecuencias altas o más silenciosas, y son un poquitito más grandes. Entonces, el tipo de cápsula. Después tenemos los micrófonos a condensador o electret, que, como podrán inferir, apuntan a lo contrario. Son usados generalmente para grabación en estudio, para grabar las voces muchas veces, o ciertos tipos de instrumentos que no tienen gran nivel de presión sonora cuando manifiestan su señal, aunque sí se pueden usar en baterías, pero de ciertas maneras específicas. Son más sensibles, pero son también mucho más caros y necesitan una fuente de poder, phantom, lo que llamamos muchas veces, que es de 48 volts. Si no tiene ese voltaje, no va a ser capaz de mover el diafragma. Y hay otros micrófonos que son de cinta, los Ribbon Mic, pero eso no los vamos a ver acá porque no es el menester. Esto es básicamente para darles una foto un poquitito más amplia de lo que tenemos en la parte de audio, concepto bastante más básico. Y bueno, eso sería por el día de hoy. Para quienes han estado en alguna de las sesiones anteriores, he ido agregando material, creo que era pertinente para ir ampliando un poquito más el espectro y dejar los invitados a los que puedan asistir a la parte presencial de esta certificación, en la cual podremos ver ahí en vivo y en directo cómo usar, sobre todo, cámaras robóticas, que son las que más entendemos se van a usar en el tipo de aplicaciones que ustedes tienen, dado el tipo de canal y especialización. Así que por mi parte, eso sería todo. Nuevamente la barrita de la cámara no me está bajando. Ahí está. Bueno, despedirme. Muchas gracias, Víctor, nuevamente por esta oportunidad. Espero que hayamos tenido un alcance y frecuencia cada vez mejor y dejarlos invitados a la segunda parte. No sé si quieres dejar algunas palabras al cierre, pero por mi Sí, parte, desde el sí, punto de vista, ya estamos ok. excelente, excelente. Qué clase magistral nos has dado de cámaras. Creo que la gente aprendió mucho, tuvimos muy buena asistencia. A Fabián Melgarejo le digo que sí, la conferencia, o sea, esta presentación va a estar grabada
en el canal de YouTube de Latinpress, en el sitio web de Consorcio Tech. Todos van a recibir un correo de agradecimiento y ahí va a haber un enlace para que puedan ver la presentación. No tenemos tiempo de preguntas, estamos Sí, casi estamos, cerca de 2 horas ya de la presentación, entonces sí, los invitamos a que participen el 28 de agosto en el Hotel Wyndham Bogotá Art. Allí vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar listos, vamos a estar las cámaras, vamos a tener cosas para hacer demos. Este servidor y Gonzalo también va a estar ahí junto con el equipo de Sony América Latina. Entonces, por favor, acompáñennos. Y bueno, ahí ya es la segunda parte de la certificación y las personas que participen en las dos partes les vamos a dar un certificado Sony Consorcio Tech firmado por Gonzalo y lo van a poder imprimir y eventualmente ponerlo ahí donde lo quieran poner. sí. Vale, entonces muchas gracias. Los que estén en otros países aquí cercanos y puedan venir, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá o desde más lejos y quieran venir a Bogotá a la certificación, aprovechen porque esta no sucede muchas veces si no tenemos a Gonzalo así a disposición en vivo y en directo muchas veces. Muchas gracias a todos. Perfecto. Gracias, Muchísimas Gonzalo. gracias, Víctor, y nos vemos ya en unas semanas más. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Chao, chao.